poquito la palabra, hermanos, vayan al libro de Tito. ¿Se acuerdan que empezamos a leer Tito? Y así como vamos, tenemos la oportunidad de escudriñar esta parte de la Escritura. Y la verdad es que es muy interesante. Es interesante en todos los libros, los aspectos de diferentes temas que nos habla. Y quisiera leerles aquí la síntesis que yo hice, nada más como a manera de introducción de lo que vimos el miércoles pasado, y así rápidamente para recordarnos un poquito acerca de Tito. La carta a Tito es un escrito del apóstol Pablo dirigida a su hijo espiritual, verdadero hijo en la común fe, dice Pablo en el verso 4. Es evidente que esta carta fue escrita durante el mismo periodo en que se escribió Primera de Timoteo, aproximadamente en el año 62 y 66 después de Cristo. Entre el primer y segundo encarcelamiento de Pablo a Roma. O sea que Pablo fue llevado 2 veces a Roma. Tito es aquel joven pastor de origen griego. Y no solo era el principal ejemplo de Pablo relacionado con la conversión de los gentiles en el concilio de Jerusalén. Recuerden que Tito acompaña a Pablo a ese concilio, sino que también recibía los encargos más difíciles del apóstol Pablo para Tito. ¿Cuál era el tema de la carta de Tito? ¿O cuál es el tema? Poner en orden la iglesia o las iglesias de Creta. Examinar los requisitos y las responsabilidades de los nuevos pastores. La ética del creyente, el retorno de Cristo, la naturaleza de la salvación. Este personaje, Tito, en libros en Corintios, en varios pasajes de Segunda a los Corintios, y en Gálatas capítulo 2 es mencionado Tito. Es interesante que en el Nuevo Testamento solo se menciona 4 veces a este personaje. Al ser gentil Tito, Pablo decide no circuncidarlo. Él era gentil de origen griego. El conocimiento de la fe de este joven se dio tal vez en la iglesia de Antioquía, ahí donde se cree que él conoce a Cristo Jesús por la predicación del apóstol Pablo. Y Tito es dejado en Creta para vigilar la organización de la iglesia o de las iglesias. Recuerden que Pablo dice ahí al principio del texto que leímos la vez pasada, los primeros versos 4, que vamos a leer ahorita del 5 al 9, Pablo le dice que lo deja para que ponga orden en las ciudades y levante ancianos o pastores en aquel momento. Hay 3 palabras claves en el libro: es diligencia, es compromiso y es responsabilidad, la responsabilidad que tiene este hombre. Es probable que la carta se haya escrito en Macedonia. Algunos piensan que es en Filipos, otros en otro lugar, cerca de Filipos. La isla de Creta, como ustedes conocen y saben, estaba en la entrada del mar Egeo, con una extensión aproximadamente de 250 kilómetros de largo, o sea que sí era grande, es grande, por 12 kilómetros de ancho. Creta es aquel lugar mítico donde dicen la leyenda que ahí nació Zeus, Júpiter, ¿verdad? Las leyendas griegas. Ahí es donde nace este hombre. Pablo se presenta como siervo ahí en el verso del 1 al 4, como siervo, como esclavo de Cristo. El apóstol fue enviado para proclamar la fe, para mostrar una vida dedicada a Dios. Es decir, si alguien había
un hombre dedicado a la obra del Señor era el apóstol Pablo. Siempre se presentaba como esclavo, como apóstol. Y el apóstol es enviado. Basada la fe, el mensaje de la vida eterna estaba basada en esa fe, esta verdad y esta confianza que se proclamaba tenía un sustento en Jesucristo, dice el apóstol Pablo. El mensaje llegaba en el momento preciso, predicando a los hombres por mandato de Dios a todos, como dice el verso 3. Porque Dios, dice Pablo, me ha confiado a mí el predicar la palabra. Y Pablo menciona ahí, en esos primeros versos, a Tito, a quien le reconoce como verdadero hijo espiritual en la fe. La fe de ambos era una fe común, era una fe compartida. Ya decíamos que Pablo comparte siempre su ministerio a todos aquellos que alcanzó, discipuló, ministró y los envió también. Gracia y paz de Dios, termina el verso 4. Era esa despedida de Pablo cuando iniciaba sus cartas. Gracia y paz, charis de Dios en griego y shalom de parte de o para los hebreos, ¿verdad? Algunas Biblias mencionan misericordia, pero dicen los estudiosos que la palabra no aparece en los originales. Entonces, aunque no hay problema, gracia, paz y misericordia de Dios eran elementos fundamentales en las cartas del apóstol Pablo. Ok, vamos a leer Tito 1 del 5 al 9, hermanos, por favor. Permítanme leer la palabra, o ¿alguien tiene ya el Tito 1 del 5 al 9 que lo quiera leer? No. Hermana Araceli, por favor, adelante. La palabra del Señor dice: requisitos de ancianos y obispos. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vicio, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias. ¿Para qué se quedó Tito en Creta? ¿Por qué era necesario que Tito estuviera en ese lugar? Pues para corregir las cosas que estaban funcionando mal, ¿no? Sí. Y para crear pastores, es decir, ancianos, pues, ancianos o pastores, que es lo mismo, para que él nombrara pastores en distintas partes de la ciudad. Sí, sí, mi hermano. Si se dan cuenta aquí, ese aspecto importante de poder levantar pastores desde un principio o desde esa perspectiva es muy interesante. Miren, las iglesias bautistas tienen tres conceptos interesantes en su práctica como tal: la Biblia, la tradición y la conveniencia. Tres aspectos importantes dentro de ese esquema. Y obviamente siempre se pretende que la Biblia sea la norma de fe y práctica y se lleve adelante, pero también está en la tradición de las cosas, de cómo las hemos hecho a lo largo de la historia. Y está la conveniencia, que es lo que conviene cuando en una iglesia evangélica, vamos a decirlo así, no bautista, sino evangélica, se hagan cosas
que convienen a la obra, pasando por alto una tradición y pasando por alto inclusive la Biblia, porque puede ser sano en ese sentido. Bueno, Pablo deja a Tito para que levante obreros, para que levante ancianos. Dice aquí la palabra que ha leído mi hermanita: te dejé en Creta para que pusieras orden. Había un desorden. Ahora, era común en el contexto griego, en todas las comunidades griegas, hermanos, que hubiese desórdenes, aun cuando había iglesias que estaban naciendo, porque todos querían el liderazgo y, en fin, imponer las cosas. Entonces, Tito es dejado para poner orden y terminar el trabajo que se había iniciado. Ya se había iniciado un trabajo. Entonces, Pablo tiene que dejar a Tito en ese lugar. Más adelante, otros llegaron a apoyar a Tito, ¿verdad? Pero ¿cuál era el punto? Nombrar ancianos en cada ciudad. En cada ciudad. Y era para corregir, como ustedes dicen, lo deficiente y establecer pastores, ancianos, como lo menciona aquí el texto, y esto era una orden, o sea, no era una opción. Tenía que levantar Tito nuevo liderazgo en las ciudades de Creta. Aquí dice, ancianos en cada ciudad como te mandé. Había varios pueblos en Creta. Una extensión de 250 kilómetros y un ancho de 12 kilómetros, pues más o menos 250 kilómetros es como de aquí a Celaya. Si son 200 kilómetros a Querétaro y 50 a Celaya, son más o menos. Entonces, la extensión era grande. Y había ciudades, había pueblos ahí en donde había obra ya. Y Tito tiene, imagínense, Tito solo ahí, a lo mejor tenía uno que otro que le apoyaba, pero Tito estaba solo. Sin embargo, iba con la autoridad apostólica. Él iba a levantar, no iba a hacer un concilio de ordenación, hermanos, ojo, no se hacían concilios de ordenación como hoy las hacemos nosotros. Ustedes saben que llega un pastor nuevo, se hace un culto de instalación en una iglesia. ¿Se acuerdan cuando nosotros llegamos? Hubo un culto de gratitud que se le llamó culto de instalación. Alguien me dijo, ¿qué te van a ordenar? No, yo ya estoy ordenando, es un culto de instalación, no de ordenación. Entonces, Pablo le dice a Tito, levanta ancianos, casi, y le dice, ponlos, colócalos con la autoridad que yo te estoy dando. No había un concilio de ordenación. Pablo le dice a Timoteo que no ponga las manos con ligereza, porque esa era la costumbre cuando se consagraba a un nuevo liderazgo o un pastor nuevo, un anciano o un presbítero, se le imponían las manos en señal de autoridad. Entonces, es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, y dice aquí la palabra, para que pusieras en orden lo que faltase y establecieras ancianos en cada ciudad como te mandé. Sea el anciano, dice el verso 6. ¿Cómo dice ahí? ¿El anciano qué? Fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Ok, gracias, hermana. Aquí habla y dice que no sean acusados como libertinos o rebeldes. Miren, este perfil que maneja Pablo en Tito, también lo maneja Timoteo. Recuerden que Timoteo y Tito eran dos cartas dirigidas a dos jóvenes pastores para corregir, para implementar, para enseñar la sana doctrina y los procedimientos cuando una iglesia nueva nace. Cuando una iglesia, cuando se trabaja obra misionera, hermanos, en la obra misionera hay algunos puntos, o cuando se siembra iglesias. En la siembra de iglesias tiene que ver con lo que la iglesia hace.
tiene que ver con lo que la iglesia es y tiene que ver con lo que la iglesia en su estructura lleva a cabo. Es decir, hace lo que es, en tercer lugar. Entonces, una iglesia va a necesitar de un dirigente, de un pastor, de un líder. Y Pablo le estaba diciendo a Tito que él constituyera nuevos líderes porque era probable que las nuevas comunidades evangélicas no tuvieran un pastor. Ojo, el mejor seminario debe ser la iglesia siempre. Tenemos nuestros seminarios. Hoy yo hablaba con un alumno, que fue mi alumno que ya desertó en el seminario, él y su familia, y entonces le preguntaba cuántos han desertado, pues ya van 2 familias y un soltero y así más, y ay caray, ¿cómo? Si tenemos déficit de pastores y luego ya se nos están yendo por las circunstancias. Entonces se necesitan nuevos obreros. No nos dice aquí cómo estaban ellos dados, pero ya se les había dado a ellos, lo que se les había compartido era importante. Cuando tiene que establecer ancianos, les tiene que enseñar, les tiene que capacitar, tiene que saber quiénes son, cómo son, y aquí está el perfil: irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes. Este es el principio fundamental en un pastor. Cuando una iglesia busca un pastor, tiene que ver estos 3 aspectos primeramente. Irreprensible, ¿verdad? ¿Sí? Íntegro. Marido de una sola mujer. Ay, caray. Esto es interesante. ¿Puede un pastor divorciado pastorear, hermanos? No. ¿Puede un pastor divorciado ser pastor? No. ¿Puede un pastor que quedó viudo volver a casarse y pastorear? Sí. 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 Ok. Sí. Bueno. ¿Puede un pastor que fue abandonado por su esposa seguir pastoreando? No. Que fue abandonado por la esposa, ojo. Son preguntas, porque ha pasado, que son preguntas que nos tenemos que hacer porque aquí nos está marcando el perfil. Aquí Tito dice, sea el anciano. Ok, recuerden que anciano es sinónimo de pastor. Ok, ahorita vamos a ver un poquito eso. Posteriormente, cuando nos sigue hablando aquí, una de las cualidades dice que el obispo sea irreprensible, verso 7, ahí en su Biblia, irreprensible. ¿Sí? ¿Cómo qué? Como administrador, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero y no codicioso de ganancias. Aquí dice, y ávido de ganancias deshonestas. Miren, este es un perfil fuerte, tremendo, y Timoteo también lo menciona como administrador. Que debe ser un buen administrador, el que está al frente, el anciano, no soberbio. No soberbio. Sí hay pastores soberbios, sí los hay, hermano. La soberbia, ¿sí? No iracundo. ¿Qué quiere decir con eso? Que no sea fácil. Ándale. Que no se enoje, que no sea enojón, que no sea ¿cómo se llama? Que no siempre tenga la apariencia de que está enojado y que exige y cosas así, ¿no? No dado al vino. ¿Viste Gavino? Ándele. No dado al vino, ¿verdad? No dado al vino. Ni al de consagrar. Porque, ándele, ¿por qué dice aquí Pablo no dado al vino? Porque si se acostumbraba al vino, hermanos. Eran gentiles. La mediterránea lo acostumbra. ¿Sí? En lugar de agua es el vinito.
con Timoteo dice, no dado a mucho vino a los diáconos en el perfil diaconal, no a mucho vino. Aquí le dice, sí, aquí dice no dado al vino, es decir, si el pastor se puede abstener de las bebidas alcohólicas. Ahora, yo he conocido a 2, 3 pastores que sí le tupen sabroso, hermano, sí, de verdad. A uno de ellos que yo conocí hace muchos años ya trabajamos juntos por acá, yo estaba del otro lado acá, pues lo llegaron a encontrar ahí en su oficina, bien borracho. Digo, qué pena es eso, y lo digo, ¿verdad? Pero sí sucedió. Estoy hablando de hace unos 25 años. Entonces, sí se da por muchas circunstancias, ¿no? Y a veces por el asunto de, no, pues es que la Biblia no dice que el vino te hace daño, es más, Cristo tomó vino y en fin, todos. No, Pablo está diciendo, el que desea obispado, 1 Timoteo 3, buena obra desea. El que lo desea, porque no es para todos un llamamiento pastoral. Por eso Pablo está diciéndole a Tito que vaya y corrija, levante y coloque y deje, porque era necesario estar ahí. Tiene que ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel para exhortar y refutar. Alguien decía, no, pastor, pues todo esto, pues ¿quién lo va a lograr, no? Ok, ojo, hermanos, es lo ideal. No todos tenemos estas cualidades. Por eso, las 3 primeras que mencionamos, irreprensible, marido de una sola mujer y hijos creyentes, eso encierra todo. Porque a veces sí se es tan exigente el asunto. Ahora, este es el tema de Pablo con Tito y es muy interesante. Dice aquí que no sea de mal genio. Genio. Hay hermanos que le tienen miedo a sus pastores de acercarse. No, pues dile tú, no, se va a enojar el pastor, mira, ¿verdad? Ya le hicieron enojar y no, dice no de mal genio. La palabra poimen en griego significa pastor, el pastor que se da, el amor que se da. Y es el constructor entre 2 puentes. Entonces, cuando se tiene eso, se puede llevar a cabo un buen ministerio. Por eso las cualidades que menciona Pablo a Tito son muy interesantes. Claro, esto es lo ideal y no todo tenemos todo esto. Tenemos los pastores, las fallas y todo eso, pero Pablo está diciendo que los ancianos que tú levantes, léeles la cartilla y diles lo que significa estar al frente de una congregación. Ahí en 1 Timoteo 3 y 1 Pedro 5, ustedes lo pueden buscar más adelantito, hermanos, por cuestión de tiempo no lo hacemos, nos habla acerca de apacentar la grey, 1 Pedro 5, a través de Pedro, y 1 Timoteo 3 también los requisitos para los obispos, ¿sí? Ahora, en las ciudades griegas, en el primer siglo, era común los vicios descritos en el pasaje anterior, los vicios que Pablo describe, soberbio, iracundo, dado al vino, pendenciero, codicioso de ganancias deshonestas. Eso era común en la sociedad griega. Por eso Pablo lo dice. O sea, no lo dice porque se le ocurra o quisiera encontrar a alguien tan perfecto. No, porque tenía que haber gente de buen testimonio. Marido de una sola mujer. ¿Sí? Donde quiera que se menciona a los ancianos, en el Nuevo Testamento, en la Biblia, se encuentra que estos ancianos eran casados y con hijos. Por eso se cree que en el Antiguo Testamento, quien pertenecía al Sanedrín tenía que ser un hombre casado, no soltero. Y la historia o la tradición menciona que Pablo era un hombre del Sanedrín, había pertenecido al Sanedrín en Jerusalén, y que probablemente había sido casado este varón de Dios. Entonces, hay
había deficiencias en Creta y se tienen que corregir. Y Pablo, con la autoridad que tiene, le delega esa autoridad a Tito, y Tito tiene que iniciar levantando ancianos. Anciano significa presbítero, y la palabra presbítero significa anciano o pastor, aquellos que enseñan, ¿sí? Es presbítero el más anciano o el que le ayuda a un apóstol, en este caso. Ese es responsable de una comunidad de fe, y es el que proclama la palabra. Los presbíteros eran establecidos por los apóstoles, Hechos 14, ¿sí? O por sus representantes, como en el caso de Tito y Timoteo. Como dice aquí la palabra, eran llamados ancianos también, porque tenían que ser gente madura, gente con sabiduría, ¿sí? Estos hombres deberían de tener convicciones y creencias en el mensaje fiel para dar testimonio a todos aquellos que se oponen. Dice aquí el verso 9, que sepa retener este hombre la palabra fiel conforme a la doctrina, para que pueda exhortar con sana enseñanza y también refutar a los que se oponen. Sana doctrina para poder enseñar y refutar. Es decir, la labor de estos ancianos era dirigir la iglesia del Señor enseñando una sana doctrina, ¿sí? Estos tres requisitos generales que mencionamos o cualidades, ¿sí? Irreprensible, marido de una sola mujer e hijos creyentes, es fundamental en la vida de un presbítero, de un anciano o de un pastor. Es lo que Pablo está enseñando a través de Tito, y es lo que hoy miren, con tanta oferta religiosa y con tanto engaño, los pastores sí se tienen que aplicar a retomar la enseñanza sana de la palabra de Dios, porque se escucha, se predica un evangelio ligero, light. Se predica las buenas cosas del evangelio, pero no se confronta al hombre con su pecado. No, todo está, no hay problema. ¿No? Vemos la predicación del Señor Jesucristo al inicio de su ministerio, que era dura. Por ejemplo, Juan el Bautista también, y Pablo, no digamos, que ellos iban al centro, al punto, para hablar al corazón del hombre, para que éste cambiara. No se trataba de dar solo cosas bonitas y buenas que a veces queremos nosotros integrar a nuestra vida. Lo bonito del cristianismo, lo bonito de la coinonía en la iglesia, lo bonito de la Biblia, sí. Pero recuerden que en la Biblia nos presenta al hombre como enemigo de Dios, y el enemigo de Dios necesita ser restaurado. Por eso vino Cristo a restaurar, y ese era el mensaje y los requisitos para ser líder, representante, pastor, anciano, presbítero u obispo de una iglesia de aquellos tiempos. Aquí están, y Pablo le dice a Tito, aplícalos, y para que aprendas tú a cómo conducirte, pero también a aquellos hombres que van a ser pastores allá en Creta. Muy bien, hermanos, ¿algún comentario? Pastor. Sí. Al principio del verso 5, Pablo separa lo que es ancianos y obispos. No es sinónimo, obispo no es sinónimo de anciano aquí. Ajá. El obispo es el proveedor, ¿no? Sí. El obispo es el supervisor. Supervisor de Dios, sí. Así es. Así es. Y más abajito, si se dan cuenta ustedes, hermanos, dice, porque es necesario que el obispo, recuerden,
7. Entonces, en el contexto, Pablo sí lo está poniendo igual. Pastor, anciano u obispo, dentro del contexto de ministerio, viene siendo lo mismo. Aunque a través de la historia, el obispo fue un término jerárquico. Sí. Entonces, funciones, sí, hermano. Sí, hermana. Se separan las funciones de cada Sí. uno de ellos. Así Hay es. similitud en algunas y en otras están distintas, ¿no? Pablo era obispo, pero no se le da esa característica, porque Pablo era sobrevedor. El obispo es sobrevedor, el que ve de arriba y ve la obra en general. Pero él siempre se presentó como apóstol porque tenía un llamamiento. Por parte de Jesús. Y entonces, sí vienen siendo esa parte. A través de la historia se jerarquiza el asunto. Por eso, por ejemplo, en la iglesia presbiteriana existen estas funciones. Por ejemplo, el presbiterio. Y el presbiterio es un conjunto de ancianos que rigen. Entre los bautistas, ¿no? Fíjense, interesante, entre la iglesia bautista es la iglesia congregacional con el pastor. Es decir, entonces, si a un pastor, a mí me ha llegado a decir anciano, pero cuando llegaban, yo recuerdo en una reunión, ¿quiénes son los ancianos? Pues nadie contestaba, ¿no? Porque siempre era el asunto de ver el asunto como tal. No, se referían a los pastores, el pastor. Entonces, pero sí llegan a ser hoy en día, desde el punto de vista jerárquico, por ejemplo, en la iglesia presbiteriana, el anciano es el hombre maduro, el hombre que junto con un cuerpo colegiado forman un sínodo, cuerpo, o un consistorio que van a ¿qué? A estar arriba de, y entonces ellos, pastor en la iglesia presbiteriana no tiene ni voz ni voto, casi. ¿Por qué qué? Porque el presbiterio puede mover a los pastores y está encima de la iglesia. En el caso de la iglesia metodista, por ejemplo, ellos tienen obispos. Ahora tienen obispas, bueno, obispos también mujeres. Ya hay esa característica. Entonces, es muy interesante. ¿Por qué? Porque el obispo está sobre toda la denominación. Y ellos se rigen así, y están los episcopos, ¿verdad? Por eso es iglesia episcopal, que también están ahí ejerciendo un liderazgo. Hay un canto que dice así, que dice, anciano es decir obrero, pastor, obrero, obispo es decir obrero, pastor o anciano. Al principio los términos eran aquellos términos que servían para dirigir, para enseñar, para instruir, ¿sí? Con el tiempo fueron cambiando y se les fue dando jerarquía, de tal manera que hoy, por ejemplo, un obispo en la iglesia católica tiene mucho peso, está al frente de una, ¿cómo le llaman ellos? ¿Cómo le llaman? Ustedes saben, hermanos, las comunidades o un lugar, una diócesis, una diócesis. Ajá. Y entonces ellos sí tienen esas jerarquías. Es raro cuando dicen, ¿y los bautistas qué tienen? No, nada, es el pastor. El pastor es la persona que está en la iglesia puesta por Dios junto con la congregación, y es un cuerpo, la iglesia, ese cuerpo congregacional, hablando de liderazgo. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, que Pablo dice aquí en el verso 7, y Pablo lo menciona también ahí en 1 Timoteo 3, si alguno anhela obispado, y aquí nos habla y dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como mayordomo de Dios, ¿sí? Estas son las cualidades que entonces debe tener el pastor o el anciano o
el obispo. Y bueno, pues así es, hermanos, esta es la carta a Tito y esto nos enseña cuáles son las cualidades que un pastor o un obispo o obispo desde el punto de vista bíblico. Ojo, hermanos, ¿sí? No es lo que nosotros conocemos como obispo o como arzobispos, todo eso no, es como Pablo lo está mencionando aquí, y esto es muy interesante, ¿verdad? Tito tenía que estar en Creta y este joven pastor, un joven de 30, 35 años tal vez, tenía que estar dejando ancianos en las ciudades para corregir las deficiencias y para que la obra se llevara a cabo. Dice la tradición que Tito regresó a Creta ahí como por el año 100, 105 y murió ahí. Él murió en Creta ayudando a las iglesias. ¿Algo más, hermanos? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues sigan leyendo Tito, hermanos. Es interesante el libro de Tito y hoy más que nunca necesitamos saber y conocer acerca de la buena, la sana doctrina y experimentar como iglesia, ¿verdad?, lo hermoso de la palabra del Señor y aplicarla a nuestro contexto, a nuestro corazón. Y miren, hermanos, que sí se necesita, por eso la oración, orar al Señor de la mies, para que el Señor levante obreros, porque se necesitan obreros. Los pastores, como ustedes saben, fallecieron algunos, otros están desertando el seminario. Me habló un pastor el día de ayer que va a dejar su iglesia ya por cambio de ciudad y de visión de Dios, y la iglesia que pastorea, que es una iglesia grande, se queda sin pastor, y en fin. Entonces, ha habido cambios, ha habido ajustes. ¿De dónde van a salir los pastores? ¿De dónde va a haber obreros nuevos? ¿De dónde? Pues bueno, tenemos que sacarlos de la iglesia. Ahora sí que como a dé lugar, hermanos, para que atiendan la obra de Dios y puedan estar al pendiente del plan de Dios en la obra en estos tiempos. Pues vamos a orar, hermanos. Gracias por su atención. Vamos a colocarlos delante del Señor en esta hora y la gloria a nuestro Señor. Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú eres Dios que nos enseñas y nos indicas, Padre Santo, a través de este libro pequeño, cómo fue el que se levantaron nuevos pastores en iglesias que estaban naciendo en Creta y en Asia Menor, donde Pablo y los demás predicaron. Señor, levanta obreros, sí, los necesitamos en estos tiempos. Necesitamos hombres y mujeres que puedan dar un poco de su tiempo para ir, para compartir, para predicar, para enseñar, para redarguir en justicia, Señor. Y Padre, para no apacentarnos nosotros solos y poder llevar la Escritura, la palabra de nuestro Dios. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tú eres poderoso. Bendito tu nombre. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. 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 No dejen de leer esta carta, hermanos, es interesante. Nos vemos primero Dios el próximo